Curso Ayahuasca. Formas de uso tradicionales y occidentales. Aplicación en psicoterapia. Esta grabación se compone de 4 clases impartidas por el Dr. Josep María Fericla en Can Benet Vives, del 12 al 14 de diciembre de 2014, y ha sido dividida en varios archivos para su mejor navegación por pistas. Clase número 2. ¿Cómo tomar? Aspectos psicológicos. Objetivos para la sesión en Occidente. Objetivos nativos. Cultivo del mundo interno. Hay muchos vocablos vernáculos, hay una lexicografía muy rica para referirse a la ayahuasca y que da idea no solo de la profundidad histórica y de la diversidad cultural, sino de las muchas maneras de entender el efecto que produce esta mixtura. Ayahuasca, supongo que sabéis, porque es algo que se ha escrito mucho, es un término de origen quechua, que es la suma de 2 vocablos, de haya y huasca, ¿no? que significa algo así, una traducción libre, como el bejuco que lleva al lugar de los muertos. El bejuco, la liana, ¿no? La liana que lleva al lugar de los muertos. Y es porque para los quichuas, las visiones y las experiencias que se tienen bajo el efecto de la ayahuasca es muy parecido, digamos, o similar a la experiencia de la muerte. Y de ahí el sentido literal, ¿no? Pero tiene otras connotaciones también, porque para los quichuas, los muertos tienen un peso distinto del que tienen para nosotros. Para ellos los muertos no están muertos. En cierta forma, yo os digo, y una traducción muy libre, cultural y conceptual muy libre, los quichuas dicen que cuando una persona se marcha, o sea, el cuerpo muere, y también los shuaras y otros pueblos de la Alta Amazonía y del piedemonte andino, de la Alta Amazonía ecuatoriana, tienen esta conceptualización de la muerte que mientras una persona cierra los ojos y ve a otra, digamos en sueños o bajo el efecto de la ayahuasca, es que la otra está viva. Está viva en esta dimensión de la realidad no perceptible a simple vista, pero esto no es que esté desaparecida. De ahí que cuando a veces hablando con algún shuar o con quichuas, ¿no? También tiene mucha relación con quichuas, fulano murió, bueno, murió. Dicen, sí, vosotros decís que murió, pero no, porque en sueños me aparece la abuela y como me aparece es que está viva. No está en esta dimensión nuestra de la realidad, por así decir. Pero hay formas de ir a tratar con la abuela y una de ellas, por ejemplo, pues es tomando ayahuasca y otras a través de los sueños. Por eso os digo que la liana que lleva al lugar de los muertos no tiene una connotación tétrica o esotérica o extraña como entre nosotros, sino simplemente que te lleva a otra dimensión de la realidad y ya está. Lo mismo que hacían un grupo étnico que vivían en la península del Labrador, en lo que ahora es Canadá y este de Estados Unidos. En este grupo étnico se hacía mucho caso de los sueños, ¿no? De ahí mi interés, y de hecho viajé a Canadá solo que para ver restos materiales y simbólicos de este pueblo, los Naskapi. O sea, los Naskapi vivían como los shuaras y con muchos pueblos amazónicos, de ahí que hay ciertas similitudes estructurales, ¿no? Desde el punto de vista cultural y social importantes. Pues los Naskapi también vivían separados, o sea, muy aislados, unos grupos familiares de otros, como en la selva, ¿no? O sea, en la selva, en la Amazonía, tradicionalmente, una familia necesitaba unas 125 hectáreas para poder vivir, 125 hectáreas para explotarlas cinegéticamente, ¿no? Para vivir de la recolección de frutos y de la pesca, como ya visteis en estas redes improvisadas. Si no, no podían vivir, o sea, el contexto, el nicho ecológico no da para más, ¿no? Entonces, pues 125 hectáreas para un grupo familiar es mucho, entonces vivían aislados unos de otros. Y los Naskapi igual, vivían también aislados y solo una vez al año se reunían en grandes celebraciones sociales, que se reunían muchos grupos familiares, llegaban a ser 300 o 400 personas, sino el resto del año vivían aislados, pues por la península del Labrador y los bosques que hay. Entonces, en lugar de usar ayahuasca para conectar con, digamos, con esta fuente de conocimiento, de orientación, de sanación sobre todo, los Naskapi se fiaban de sus sueños, ¿no? Y decían que cuando una persona cumple correctamente con su deber natural, por así decirlo, o sea, con sus prescripciones morales y obligaciones sociales, que le aparecía el mistapoa, que llamaban los Naskapi, que se traduce libremente por el amigo que llevo dentro, el amigo interior, pues le aparecía el mistapoa en sueños y le daba indicaciones de lo que tenía que hacer la persona y de cómo tenía que resolver sus problemas, pero también de cosas materiales, o sea, dónde iba a estar la caza la próxima temporada para que se dirigieran hacia allí y pues vivieran con abundancia material, cosas de este tipo, ¿no? Y cuando una persona no cumplía con sus deberes morales y sociales, digamos, cuando no era coherente o congruente, cuando no era íntegra, el mistapoa dejaba de aparecerlo en sueños y la persona estaba perdida, no sabía qué tenía que hacer. Y repito, esto lo cuento porque es un uso muy parecido al que tiene la ayahuasca en ciertos contextos, ¿no? Y entonces, entre los Naskapi era tradicional que cuando una persona, hombre o mujer, había visto varias veces al mismo
personaje interno, o sea, el Mixtapoa que le parecía, lo tallaba en madera y lo ponían en la puerta de su choza, con lo cual es fácil, aunque nosotros nos quede un tanto lejos, fácil imaginar el enlace entre dimensiones de la realidad, ¿no? O sea, lo que yo veo de noche soñando y que me da orientaciones para vivir, me despierto y lo veo en el portal de mi choza porque yo lo he tallado en madera, la misma cara, ¿no? Y la he pintado con tintes naturales y está allí. Entonces, más o menos, es esta misma función la que cumple la ayahuasca entre los pueblos amazónicos, os digo, y andinos que la toman desde hace por lo menos 10.000 años, ¿no? Es una fuente de orientación existencial y también de resolución de problemas. Entonces, llamarlo ayahuasca para los quichuas y los quichuas del Napo, etcétera, tiene toda esta connotación, o sea, de una liana que lleva a este espacio cognitivo, digamos, pero también cultural, desde donde me salen todas estas indicaciones para vivir, ¿no? O sea, no solo ir a ver al abuelo que se ha muerto y ver el esqueleto, pero tiene otros nombres, ¿no? También, como decía Yernatem, por ejemplo, que es la denominación Shuar, tiene más que ver con el Uy, ¿os acordáis de aquella palmera? Los Huixin, que es la forma de llamar a los chamanes. Y, por ejemplo, entre los Shuaras, calculé que aproximadamente la cuarta parte de los hombres son chamanes. O sea, han seguido todo el proceso iniciático, pero no practican. Usan solo sus conocimientos de cómo preparar la ayahuasca, de cómo administrarla, de cómo manejarse en este mundo del imaginario, solo para su familia, para protegerse a sí mismos, ¿no? Que actúen de chamanes, pues habrá no sé qué porcentaje, pero desde luego no una cuarta parte de los hombres. Entonces, para ellos es más así. El chamán, o sea, el especialista en el uso de ayahuasca, es visto como esta palmera llena de púas a la cual uno no se puede acercar, ni menos hacerle ningún daño o abrazarla, ¿no? Y la ayahuasca da este poder. Y ellos dicen, la ayahuasca también da poder para ver el arrutam que yo os comenté, que es un aspecto mitológico del pueblo Shuar muy interesante, el de la ruta. Tiene que ver no solo con el consumo de ayahuasca, sino también con brugnancia, que es una planta mucho más potente y de hecho los chamanes, sobre todo en su proceso iniciático y de vez en cuando, una vez al año aproximadamente, se prepara una ayahuasca con brugnancia, o sea, con la natura americana, que el efecto dura 14 o 15 horas, o sea, no dura 2 horas como la ayahuasca más de uso cotidiano. Y es como para ir más adentro de ellos mismos o más afuera, depende de cómo se conciba, ¿no? O las dos cosas a la vez, para buscar poder. Y ellos dicen así, o sea, la ayahuasca da poder y la brugnancia da poder también. ¿Pero poder de qué? ¿O poder sobre qué? ¿O qué tipo de poder? Da poder para vivir, simplemente. Entonces, os voy a contar esquemáticamente, porque sería muy largo, una práctica ritual que ya ha desaparecido prácticamente, pero que implicaba el uso de la ayahuasca y de brugnancia, que era la búsqueda de la rutam, que llamaban, y llaman, ¿no? Todavía. Entonces, en el mundo Shuar, yo os hablo del Shuar porque lo conozco bien, pero sería algo extrapolable, o sea, también los quichuas y los aymaras tienen mitos muy parecidos, aunque sea con otras denominaciones, ¿no? Los quichuas se llaman jurigri o jurigri del grupo étnico, pero es muy parecido. Entonces, entre los shuaras, cuando los niños tienen, y también las niñas, ¿no? Quien quiera, cuando llegan a la pubertad, estos 7, 8 años, 9 años, pues se les presenta una opción para ir a, ellos dicen, ir a buscar la ruta. Y la ruta es un concepto intraducible. Es una mezcla del dios de la selva, pero es un dios terrible. O sea, es una imagen arquetípica, ¿no? Y lo más parecido que se me ocurre es nuestro concepto de Dios. O sea, del Dios Padre, no de Cristo. O sea, que con el Dios Padre no se juega. El Dios Padre es el que manda el diluvio si se cansa y quema Sodoma y Gomorra si le parece que ya están en tonterías. O sea, todos vamos a rezar a Cristo y a los santos, pero con el Dios Padre no se juega, ni se le habla. O sea, es demasiado tremendo, ¿no? Es verdad, o sea, es lo que creó el mundo al principio y se acabó. Y entonces, os digo, es una ideación o un concepto muy parecido que tienen los shuars con la idea de Arrutam, solo que para ellos es el dios de la selva, pero este dios no se juega con él, que también es el que manda las tormentas tremendas que hay en las selvas tropicales que arrasan árboles y cabañas y todo, ¿no? Y allí no hay sacrificios ni oraciones que valgan. Entonces, en cada grupo, en cada clan, digamos, el wea que llaman, que es como el anciano respetable, no tiene por qué ser chamán, puede serlo, no. Wea es como alguien sabio, ¿no? Digamos, pero es más anciano que sabio. Cuando le parece que es el momento, busca una catarata como la que os enseñaré en una diapositiva, donde habite la ruta. Y esto depende de su sensibilidad. Pero generalmente la busca que esté a 2, 3 o 5 o 7 días de caminar desde el lugar de residencia del grupo humano. Y cuando la ha encontrado, porque a veces tardan meses, ¿no? Porque van buscando una catarata y no está, ya no tiene ruta, no está tampoco, ya se lo han quitado, hasta encuentran una. Entonces, cuando la ha encontrado, regresa y el anciano, el wea, dice a todo el mundo, bueno, tal día, los niños y las niñas que quieran, vamos a ir a buscar la ruta. Y es voluntario. Cualquier niño de la edad de esta pubertad o cualquier niña se puede. Las niñas, por alguna razón, no suelen ir, pero no porque lo tengan prohibido, ¿no? O sea, consideran que es más cosa de hombres. En estas sociedades, en general, se cree que las mujeres ya tienen bastante poder. Por eso
eso no suelen ir niñas a buscar la ruta, pero no hay ninguna prescripción cultural, ¿no? Pues cuando llega el día que el anciano ha fijado, los niños se reúnen y el anciano se los lleva. Y están andando hasta que llevan a la catarata. Les digo, a veces son 2 días, a veces 5, a veces 10, y hacen ayuno todo este tiempo. O sea, los niños no pueden comer nada. Máximo, si alguno desfallece, el anciano suele llevar un poco de plátano hervido en su ron y les da un poco para que coman, nada más. Pero los niños se van entrenando, o sea, que andan unas horas al día, pero luego paran, cazan pajaritos, pequeños roedores, ¿no? Y esto guardan para dárselo a su madre cuando regresen después de todo el rito iniciático a su lugar de residencia. Y cuando llega la noche, cuando oscurece, pues el güey hace una choza así improvisada con hojas de palma, hacen un fuego, ahuman los animales que han ido cazando por el camino, estos animalitos, los limpian y ya está, y duermen ahí y al día siguiente siguen caminando, ¿no? Cuando llegan a la catarata donde el Wea ha fijado que iba a ser el rito, a veces empiezan ya, a veces el Wea puede decidir que van a esperar un par de días más. Lo que se busca en términos nuestros es desarrollar la contención en estos niños, desarrollar la contención. Es muy importante, cazan pero no se lo comen, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando llegan al lugar, cerca del salto de agua, pues el Wea indica a cada niño dónde tiene que construir una pequeña chocita con unas hojas de palma aguantadas por si llueve, que llueve cada día, guarecerse debajo, nada más que esto, ¿no? Como un pequeño techo, y cuando a él le parece que es el momento, coge calabacitas, pequeños recipientes, los llena de jugo de brugnancia y ayahuasca, que es fuertísimo, un recipiente para cada niño, pues los deja en un montículo que esté cercano, pues a 20, 30 metros, 50 metros, los va dejando, los niños se ponen una línea, corren, se lo beben y regresan al lugar de salida, otra línea de salida, el anciano vuelve a rellenar cada recipiente con jugo de brugnancia y mezcla con ayahuasca, y los niños corren, se lo beben y así hasta que van cayendo ya por el camino, por el propio efecto. Entonces cuando caen, inconscientes, el anciano los coge uno por uno, los pone debajo cada uno del techito de palma que cada niño se ha construido y ahí espera. Y el efecto dura 2 o 3 días sin parar. El anciano lo que va haciendo es tirando agua cada ratito a la boca de los niños para que no se les seque la lengua y los labios. Y algo que produce la brugnancia es que paraliza toda la tráquea. Por eso si alguna vez tomáis es imprescindible, como el efecto dura 2 o 3 días, es imprescindible que alguien esté al lado de la persona que ha tomado y le vaya tirando agua cada 3 o 4 horas para que se humedezca el cuello por dentro, los labios. Entonces, y también el Wea al anciano, a cada niño, antes de que cayera, le da un palo, con un bastón de estos, como un bastón de anciano para aguantarse. Bien, y pasan ahí los 2 o 3 días, el anciano cuidando de todos los cuerpos de los niños inconscientes. Y ellos saben, los niños saben que el Arrutam, este espíritu tremendo de la selva, va a presentarse como mucho a uno solo, no a todos, como mucho. Y que al que se le presente no puede decirlo en la vida. La forma de presentarse este espíritu de la selva, el Arrutam que llaman, es una forma siempre terrible, o sea, descomunalmente violenta. Puede presentarse al niño que lo ve pues como 2 boas gigantescas peleándose entre ellas, como 2 jaguares peleándose entre ellos a muerte, como una tormenta a lo mejor que arrasa con todo, o sea, da algo que produce pánico, ¿no? Pero el niño en las visiones debe tener el temple para acercarse con el bastón y tocarlo, aunque luego salga huyendo, pero debe acercarse a la Rutam, sea cual sea la expresión que tenga la Rutam, y tocarlo, por lo menos esto, ¿no? Cuando pase el efecto, pues cada uno recoge las 4 cosas que tiene y se marchan para la casa. Y el niño, si ha habido alguno que ha tenido la visión de la Rutam y se ha atrevido a acercarse y a tocarlo, ha tenido el valor para hacerlo, tienen prohibido explicarlo y dicen que si lo cuentan, pierden, la Rutam se enfada con ellos, digamos, y los dejan, pierden la amistad, pierden este lazo con la ruta. ¿Para qué sirve hacer todo esto? Porque el niño que ha conseguido tener el temple y el valor para acercarse y tocar la ruta en sus visiones, pronto empieza a evolucionar y a crecer más rápido que los demás niños de su grupo de edad. Dicen, ¿ves? Todo el mundo lo sabe, porque ves, este niño en medio año ya va a cazar y cuida a su familia, en cambio los demás andan por ahí jugando en el río y peleándose como niños, y este ya asume responsabilidades. Y entonces, cada uno tiene un poder específico, cada uno que ha sido, digamos, que ha conseguido, ellos llaman compactarse, o sea, la expresión es uchungamu, es compactarse con la ruta. Y cada persona que se ha compactado con la ruta muestra su poder en algún área específica, no todo es igual. A lo mejor un hombre es un cazador excepcionalmente bueno, todo el mundo sabe que tiene una ruta. Una mujer, pues a lo mejor cuida una huerta
excepcionalmente fructífera y productiva y puede alimentar a toda su familia. Todos saben que tiene una rutam. Otro hombre puede tener muchos amigos, por ejemplo, y en un contexto tan belicoso como el Shuar, tener muchos amigos es algo excepcional, ¿no? Tienes que tiene una rutam que le da este poder, ¿no? Los chamanes deben tener como mínimo una ruta, como mínimo. Y esto es lo que ellos conciben como esta palmera Louis llena de pinchos. Cuando uno tiene una ruta, nadie lo puede matar. Y dicen así, cuando uno tiene una ruta, o sea, se ha compactado, nadie lo puede matar. Para matar a esta persona, antes hay que quitarle la ruta. Si no, no hay cómo acercarse a ella, ¿no? Por eso los chamanes consideran que nadie puede matar a un chamán. Y algunos tienen hasta 2 arrutams, ¿no? Se han tenido 2 veces esta visión terrible, ¿no? de esta fuerza. Pero siempre es algo práctico, no es, por ejemplo, Juanca me decía, ¿tú tienes arrutam? Me decía a mí. Bueno, ¿y qué arrutam tengo? Dice, tú tienes arrutam que te da poder para viajar. Yo, así que lo notas. Me dice, ¿no lo ves? Tú vas y vienes de la selva y no puedo moverme de aquí. ¿No lo ves? O sea, es así de pragmático, ¿entendés? Me decía, pues tú te vas y te vas a otra punta del mundo y regresas y te vas y pasas aquí 2 meses. En cambio, yo no tengo dinero para moverme de la selva, no sé ni dónde ir. Claro, tampoco tienen pasaporte ni documentos ni nada. No lo ves que tú tienes este poder, yo no. Es así de pragmático, no es una cuestión teórica, simbólica, no. Entonces, Natem tiene que ver con todo esto entre los shuars, el vocablo que se usa para denominar la ayahuasca. Entonces, cuando hablan de ayahuasca o de Natem, están hablando de todo esto, no de alucinaciones, sino del poder que da para vivir. Por ejemplo, entre los Ashaninka del Perú, la palabra que usan para denominar lo que nosotros llamamos ayahuasca es Kamarampi. Kamarampi llaman los Ashaninka. Y Kamarampi es un término Ashaninka que tiene que ver con vomitar. Kamarang en Ashaninka significa vomitar. Y para este grupo étnico, la ayahuasca tiene que ver con vomitar, es un vomitivo. Pero no es solo para vomitar en nuestro sentido, para limpiar la tripa, sino semánticamente Kamarang también tiene que ver con limpiar los ánimos. O sea, se vomita para limpiar los ánimos. Y también esto entre todos los demás grupos étnicos que yo conozco, sean amazónicos, sean andinos, el uso de la ayahuasca para limpiar los ánimos es el más cotidiano. Entre los quichuas, entre los achuaras, entre los kamsá, cuando una familia hay, digamos, una mala atmósfera de tensión y de malestar así emocional y tal, ya dura demasiado, generalmente el padre o la madre dice, bueno, mañana en la madrugada todos a tomar ayahuasca, ¿no? Para limpiar los ánimos, ya está. Si todos tomamos ayahuasca, vomitamos y todo el mundo se queda tranquilo, estamos contentos otra vez, ¿no? Con lo cual, vomitar, como os digo, tiene que ver con no solo vomitar comida o restos orgánicos del estómago, sino con vomitar el malestar anímico, también sacarlo, o sea, limpiar los ánimos. Otra denominación, y acabo aquí porque podríamos estar horas hablando solo de términos, otra denominación también conocida, que todos conocéis, es la del daime, ¿no? El santo daime, o sea, que es como ellos llaman la ayahuasca. Y daime es bien claro, en brasileño significa dame, ¿no? Y si uno, por poco que revise los cánticos o los salmos que se cantan durante las sesiones del daime, todos hablan prácticamente de lo mismo, o sea, dame fuerza, dame poder, dame, ¿no? Dame Dios, pero santo dame, ¿no? Entonces, ¿qué te puede dar? Pues poder para vivir, fuerza para vivir, rectitud, temple, no sé cómo deciros, limpieza de alma, recto actuar, todo esto, ¿no? Bien, y luego otro bloque de denominaciones de la ayahuasca tiene que ver con los sueños. O sea, ayer lo comenté por encima, pero es muy importante. Sobre todo si leéis el libro del chamán y el jaguar, o leéis, el libro que publiqué en mi diario, Los jíbaros cazadores de sueños, que por eso le puse este título, ¿no? Que ya sé que está feo que yo lo denomine, pero es un muy buen libro sobre la ayahuasca. O sea, lo escribí para mis estudiantes, porque entonces daba clases en la universidad, para que vieran cómo funciona un trabajo de campo, ¿no? Que no todos son Indiana Jones con actos heroicos, que hay mucho aburrimiento en el trabajo de campo y tiene que haber mucha perspicacia a veces para discriminar un detalle significativo en medio de un montón de paja que hace más ruido que otra cosa. Pues en este libro hablo extensamente, ¿no? De la relación que hay en la cultura shuar y también los achuaras y los aguarunas entre el efecto de la ayahuasca y los sueños, ¿no? Para ellos es lo mismo, ayer os lo comenté, o sea, mesecas es el término shuar para referirse a un buen sueño natural, nocturno, a un buen sueño y también a una buena visión de ayahuasca, es mesecas, todo es lo mismo, ¿no? Y mesekranam suamarma, por ejemplo, mesekranam suamarma significa haberme curado a través de un sueño, porque para ellos los sueños son curativos, ¿no? Con esto, digamos, hay muchas coincidencias con el uso de ayahuasca en psicoterapia, que desde luego es una herramienta utilísima, ¿no? En psicoterapia. O sea, en el mundo indígena amazónico esto ya se ve, ¿no? Mesekranam suamarma significa como el sueño, aunque es una traducción libre, no hay traducción literal, pero vendría a ser el sueño a través del cual me he curado. Pero tanto puede ser un sueño nocturno como una visión de ayahuasca, no distinguen. Y cuando a veces uno les pregunta, pero no es lo mismo, dicen, claro,
todo sale del mismo lugar, todas estas visiones salen del mismo lugar, ¿no? Y en este sentido, nuestra farmacología lo está comprobando, o sea que parece que sí hay mucha relación, aunque no sé si se sabe con precisión, pero es indudable, entre la DMT, que son los principios activos de la ayahuasca, bueno, el principio activo por excelencia, pero no el único, entre la DMT y la DMT endógena que generamos, o sea que se sabe que tiene que ver con los sueños, con lo cual, como os digo, no andan muy desencaminados, al revés, de una gran precisión, atribuir o decir de una forma metafórica que los sueños y las visiones de ayahuasca salen del mismo lugar, entonces sirven los dos para curar, ¿no? Y no sé, por ejemplo, Nekatin en Shuar significa lo que he conocido en el sueño, porque también se usan para conocer, lo que he conocido en el sueño, sea de ayahuasca o nocturno, ¿no? Nekatin. Y luego hay toda una dimensión de uso de la ayahuasca, que hablaré mañana, que es una dimensión más esotérica en el sentido que os comentaba. Aquí estamos viendo, y ahora hablaré de la evolución reciente nuestra de la ayahuasca. En general se está concibiendo la ayahuasca como herramienta o propulsor o nutriente para el cultivo del mundo interno o para psicoterapia, ¿no? O sea, una psicoterapia específica como la usáis vosotros. Pero luego hay toda otra dimensión que simplemente no se contempla, porque en nuestra cultura no se contempla esta dimensión, que es la propiamente esotérica, de asentar, o sea, más que facilitar sería asentar las percepciones intuitivas, por ejemplo. O sea, los que lleváis años tomando ayahuasca, entre vosotros algunos, tal vez os habéis dado cuenta de cómo desarrolla la intuición o consumo de ayahuasca brutalmente, ¿no? Pero nuestra sociedad, como esto es algo que no tiene ni pies ni cabeza, ni valor cultural, pues... Pero, por ejemplo, entre los shuaras y achuaras también, y wambisas, yo aprendí más de los wambisas, ellos discriminan 7 tipos de intuición. Y no es 7 tipos de intuición, sino que cada forma de captación directa de la realidad, que nosotros lo agrupamos bajo un único término, intuir, para ellos tiene una terminología distinta. Cada una de estas 7 formas de intuición tiene su vocablo para referirse, su proceso de entrenarla, por ejemplo, de verificar que lo que has percibido es real y no es una fantasía de nuestra propia mente, etcétera, ¿no? Os podéis imaginar o discriminar 7 formas de intuición, cada una con sus términos de entrenamiento, su campo de acción también. O sea, hay una captación física de la realidad, ¿no? Para poneros un ejemplo, porque a veces cuesta entender este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos como pequeños espasmos, supongo que todos habéis tenido alguna vez aquí en los párpados, a veces en el brazo, el antebrazo, a veces hay aquí en los músculos intercostales como que hay pequeños espasmos nerviosos, ¿no? Que se mueven. Para nosotros estos son espasmos más bien molestos, ¿no? Ya está. Para estos pueblos indígenas todo esto son indicaciones que nosotros llamaríamos intuitivas. Ellas, os digo, tienen una palabra y un verbo concreto, pero cuando, por ejemplo, si viene un espasmo en el ojo izquierdo y uno está hablando de algo, ellos entienden que este espasmo te está dando una indicación respecto a lo que está pasando. Por ejemplo, si es en el ojo izquierdo, entienden que lo que estás hablando, que generalmente son proyectos o planes, no van a pasar. O sea, entonces mejor olvidas, no pierdes el tiempo. Y le hacen caso a pies juntillas, ¿no? Y alguna vez que en mi experiencia allí, pues pensé, bueno, no habrá para tanto, ¿no? Pues me di cuenta que sí. Me acuerdo una vez que íbamos andando por la selva, iba con un hombre y una mujer. Íbamos de un lugar a otro, como a 7 horas de camino, llevábamos 2 horas y media caminando. Y la mujer se giró y dijo, no, vamos a llegar, regresemos para casa. Y me quedé, ¿cómo llevamos 2 horas caminando? Y me dijo, no vamos a llegar, porque había tenido esto, un espasmo en el ojo, ¿no? Ellos lo llaman YouTube Tattoo a esto. Y me dijo, no vamos a llegar. Yo, pero ya llevamos 2 horas caminando, nada, ¿no? Y ellos se dieron la vuelta. Dije, no vale la pena no seguir, o sea, es perder el tiempo. Y dije, bueno, yo sí voy a seguir, porque era algo que me interesaba a mí. Iba a ver a entrevistar a otra persona, ¿no? Y seguí y no llegué. Había caído un puente que atravesaba un río, se había hundido y no había por dónde pasarlo. Y o sea, después de andar 1 hora más, tuve que dar la vuelta y regresar, ¿no? Y cuando regresé me dije, mira, te lo habíamos dicho que no llegarías, no pierdas el tiempo. A este nivel hacen caso de sus intuiciones, ¿no? Ya os digo, no es una cosa del número de lotería que va a tocar por Navidad, son cosas completamente insertas en la vida cotidiana, ¿no? Completamente útiles para ellos. Entonces la ayahuasca se usa para esto también. Se usa para buscar cosas lejanas. Y yo diría que en muchos pueblos amazónicos es una de las razones más pragmáticas para tomar ayahuasca, para buscar cosas que están lejos, para ver, ¿no? En muchos grupos, visión y ver tienen un mismo origen etimológico, pero ver literalmente, ver a través de los ojos. Entonces, se toma ayahuasca para orientar las visiones o el efecto a buscar cosas que están lejos o para ver cosas que están lejos. Pues una persona que ha perdido el perro, o se ha escapado el perro, y ahí sin perro no cazan, ¿no? Un perro es imprescindible, como antes aquí los cazadores. Pues se le ha escapado el perro o alguien se lo ha robado, a lo mejor. Lo que hacen habitualmente es tomar ayahuasca para ver dónde está el perro y no suelen equivocarse. Pero también a veces con objetos inanimados, o sea, un cántaro, por ejemplo. Pero si son objetos inanimados, tienen una connotación animista especial. Cuando se ve un objeto inanimado en sueños
o con visiones de ayahuasca, que repito, para ellos es lo mismo, es que tiene algún poder especial, ¿no? Ellos lo llaman anemamu, que es como amuleto, digamos. Entonces, lo van a buscarlo porque saben que aquello tiene algún poder especial, aunque a lo mejor no saben cuál de entrada, pero ya lo averiguan con el tiempo, ¿no? Y esta utilidad, por ejemplo, para un hombre que duda de la fidelidad de su mujer, puede tomar ayahuasca para ver si le está poniendo los cuernos o no, o al revés también, para ver, literalmente. Y no es, ya os digo, es un uso que para nosotros queda muy lejos de nuestros valores culturales aceptados, ¿no? Pero estadísticamente, yo hice estudios, ¿no?, de tomar ayahuasca cuando viví en la selva y, por ejemplo, forzar las visiones, porque ya hablaré por la tarde de esto, de cómo conducir las visiones, no determinarlas, pero sí, digamos, enfocarse en un área específica. Otra cosa es determinar, no, esto no se puede hacer, ¿no? O si lo determinas no son visiones, entonces pura imaginería tuya o fantasía que estás creando a golpe de quererla ver. Pues sí hice estudios de venir a ver personas conocidas de Barcelona y pues a veces las veía, a veces no también. Cuando las veía pues era con mucha claridad, ¿no? Incluso veía cómo iba vestida la persona, con quién estaba, si estaba con alguien, por dónde estaba paseando y la calle que era de Barcelona, algo así, ¿no? Y sistemáticamente lo escribía en mi diario, ¿no? Pues mira, he visto a fulano, a fulana, vestía así, tal y cual, y sí, cuando tenía ocasión les mandaba cartas. Estoy hablando de hace 30 años, no había correo electrónico, ¿no? No, sí, les mandaba cartas. Oye, mira, ayer o anteayer, la semana pasada te vi, ibas con un vestido azul de esta forma y estabas acompañado por Mengano, Zutano y te estabas paseando por tal calle, me parece, por tal otra o por tal ciudad. Y en un porcentaje bastante más elevado que lo que el azar estadístico permitiría prever, acertaba, ¿no? O sea, lo que nunca acerté demasiado es en el tiempo, que a lo mejor yo lo había visto mañana y esto había pasado hace 15 días o pasaba 15 días después. Y con el tiempo he sabido que en todas estas áreas, digamos, esotéricas de las previsiones, etcétera, la gente seria, o sea, los videntes serios, que los hay, justo es donde más se equivocan en el tiempo. No en lo que sucede, sino en el factor tiempo, o sea, muy pocas veces aciertan con precisión. Y lo mismo con el I Ching, que hace años que descubrí esta increíble herramienta que ha creado el ser humano del I Ching. También estuve haciendo estudios, ¿no?, sobre el I Ching y de hecho tengo amigos que son grandes expertos en interpretar el I Ching. Leer el I Ching no tiene nada que ver con tirar las monedas o usar los palitos y luego abrir el libro con la versión que sea de Wilhelm o de quien sea. No, o sea, es algo infinitamente más complicado, como tomar ayahuasca, ¿no? No es ingerirlo y sentarse a tener visiones. Hacerlo bien es algo que requiere un entrenamiento, un aprendizaje y una práctica previa, una práctica guiada, ¿no? O razonablemente guiada, por lo menos. Cuando se sabe, consultar el I Ching es algo muy complicado, que hay que saber mucho del calendario chino, de la temporalidad, de los, digamos, también de la astrología china, y cuando se sabe todo esto se puede hacer una gran previsión, me refiero por muy precisa, ¿no? Pero donde fallan es en el tiempo. Bien, toda esta dimensión esotérica del efecto de la ayahuasca, os digo que en la selva es lo más común, es para curarse, para calmar los ánimos o para ver un hijo que ha salido de la selva y hace tiempo que no sabemos nada de él y allí como no hay teléfono pues no se sabe si el hijo está vivo o muerto, si se ha casado o no, ven saber dónde está. La familia toma ayahuasca para ver cómo está el hijo, lo ven, pues mira, está bien, pues parece que se ha casado o está enfermo, lo que sea, y ya está, y lo usan para esto. Entonces es algo que queda muy lejos, ¿no?, de nosotros, o queda bastante lejos, pero no por esto es despreciable, ni muchísimo menos. Hay una tradición muy antigua, una tradición que como mínimo se sabe que viene de los caldeos de Babilonia, de 4.000, 5.000 años, 5.500 años. Y es una tradición que se repite en distintas grandes culturas que ha habido. Y nosotros, nosotros me refiero al mundo contemporáneo, se ha vuelto a proponer, pero con términos distintos, como suele pasaros. De hecho, no hay nada nuevo bajo el sol. De lo que os voy a contar, nada es nuevo. Lo único que cambia son las formas. Con la época, pues las formas de curar, las formas de entender la mente humana, pero nada más que esto. Entonces, hay una tradición antigua, ¿no?, que habla del conocimiento en mayúsculas, no de la información técnica o de la experiencia individual, sino el conocimiento en mayúsculas. Y dice esta tradición que el conocimiento tiene vida propia. El conocimiento, Jung lo rescató con el término de arquetipos. Los arquetipos están más allá de los individuos como tal. Entonces, hay una tradición, como os digo, que proviene como mínimo de hace 5.000 años en Babilonia, que dice que el conocimiento en mayúsculas tiene una existencia propia y al margen de los humanos y al margen de las formas, ¿no? Y que el conocimiento en mayúsculas es una cadena viva y en cada momento histórico encuentra un cauce distinto por el cual producirse, ¿no?, a través del cual avanzar. Yo cuando lo escuché pensé, no, esto suena a fantasía mitológica, pero cada vez voy pensando que es cierto, que hay un conocimiento impersonal, trascendente, digamos, arquetípico, que tiene existencia propia y que en cada época histórica, como os digo, encuentra su manera de perpetuarse, de reproducirse. Viene a ser como el ADN, ¿no? Sabes que hay teorías, estas un poco, para mí, un poco visionarias, pero bueno, están ahí,
que dice que el ADN, que es la base de la vida del universo, pues va buscando maneras para extenderse por todo el universo y para reproducirse simplemente. Y que entonces llega a un planeta, por la vía que sea, se instala en aquel planeta, mira cómo adaptarse a la atmósfera, a las condiciones físicas de aquel planeta, y a la que puede salta a otro planeta, y así, ¿no? Y así vamos haciendo. Entonces, con el conocimiento, os digo, y con la ayahuasca, me ha dado mucho que pensar, ¿no? Porque ahora en la selva se está acabando, o sea, todas las tradiciones de uso milenario de la ayahuasca se están acabando. Os digo, los chamanes, todavía quedan chamanes de los que ayer os comentaba, y personas, no solo chamanes con la etiqueta, ¿no? Ancianos, que son grandes hombres y grandes mujeres, ¿no? Que entran en un lugar y algo pasa, algo se transforma, como Pichama. O sea, este hombre del cual os comenté que mi próximo libro, si tengo vida para hacerlo, será su biografía, ¿no? Pichama es un hombre así, ¿no? Donde él entra, se nota su presencia, algo cambia en el ambiente, y cuando él ríe, por ejemplo, toda la sala se llena de alegría y de gozo, porque ríe con todo su cuerpo, y cuando está enfadado también se nota que cuidado, ¿no? O sea, aquí se masca la tragedia y nadie sabe qué, y no tiene por qué hacer ningún gesto violento ni poner cara de enfadado, más bien tiene una cara como de máscara pétrea, o sea que nunca sabes si está contento o está alegre, pero algo cambia cuando él entra en una estancia, ¿no? A esto me refiero. Pues con la ayahuasca está pasando así, o sea, yo estoy sorprendido de la vida que está teniendo la ayahuasca, ¿no? Y ahora voy a entrar en el siguiente tema que quería hablar, que es la evolución, o sea, estas 4 etapas que ha tenido la evolución reciente del uso de enteógenos en Occidente, desde el año 50, digamos, siglo pasado, hasta hoy día. Han habido 4 etapas claras o 4 formas de uso y de comprensión de los enteógenos, entre ellos la ayahuasca. Pues así parece, ¿no? Como que ahora aquí en la selva amazónica, como os decía, las tradiciones milenarias que se han mantenido alrededor de la ayahuasca están desapareciendo, pues la ayahuasca ha buscado la manera de perpetuarse y lo está haciendo a través de la cultura occidental y de la cultura oriental. Pues en Japón tiene mucho éxito el consumo de ayahuasca, muchísimo. Hay muchos grupos de daimistas en Japón, más que en Europa. En el mundo musulmán, en el mundo islámico. Ahora en el congreso que montó José Carlos, para mí lo único nuevo que hubo en el congreso fue el tener noticia de que en el mundo islámico ha sido aceptada ya. Aceptada de una forma oficial por, no recuerdo qué nombre de ayatolá, no sé, tú lo sabes, José Carlos, pero o sea, hubo un grupo de sufis que propusieron, que toman ayahuasca, ¿no? Que propusieron que se aceptara como sacramento divino en el mundo musulmán, y como parece que los ayatolás, el de Irán, encargó un estudio sobre esto que llamaban ayahuasca durante 3 años, y estuvo exigiendo que le trajeran informes farmacológicos, informes psicológicos, informes antropológicos, informes bioquímicos, etcétera, etcétera, y después reunió a un grupo de sabios y dijo, a ver, analizadme, a ver esto que piden, esto es otro grupo, de tomarlo, a ver si es droga o no es droga, y se dieron cuenta que es exactamente lo mismo que desde hace miles de años se toma bajo el nombre de Jahoma en el mundo musulmán, y que había desaparecido prácticamente esta costumbre, pero que estaba dentro de las sustancias sagradas que aceptadas, ¿no?, por el Islam, el Jahoma. Y entonces este ayatolá, cuyo nombre ignoro, hizo un escrito, unos edictos en el mundo islámico, no solo autorizando, sino bendiciendo el uso de la ayahuasca en el mundo islámico como forma de llegar a Alá, de conectar con Dios, ¿no? Pues esto también es como otra piedra más en esta idea de que, bueno, ya que esta herramienta de conocimiento, que es la ayahuasca bien usada, en el nicho cultural y ecológico donde ha vivido los últimos 10.000 años, se está acabando, pues está buscando la manera de perpetuarse. De hecho, el suministro de materia prima está más que asegurado, digamos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, con el peyote no pasa. Yo hace años que ya me di cuenta que la Iglesia Nativa Norteamericana están engañando a todos sus acólitos. Solo en Norteamérica, declarados hay unos 200.000 seguidores de la Iglesia Nativa Norteamericana que convulgan o toman peyote, digamos, su enteógeno, ¿no? Y hace ya años, ¿no?, que fue a una ceremonia que invitaron a algunos seguidores de esta iglesia, y me di cuenta que no me hacía ningún efecto. Tomado peyote, San Pedro, ayahuasca, es el efecto que hace, incluso en pequeñas dosis, que a veces pues también uno está cansado. No hay que culpar siempre la sustancia, ¿no? Que, digamos, no olvidemos que en último término la ayahuasca, el peyote y todos los enteógenos son neuroestimulantes, y si uno está muy cansado, por mucha ayahuasca que tomes no sube, ¿no? A menos que no tomes a niveles tóxicos, tiene ningún sentido tomar, no tanto, pero digamos en una dosis normal, pues si uno está muy cansado no sube, o no notas un poco el efecto, digamos, este efecto relajante, pero no más que esto. Y cuando me sucedió aquello con la ceremonia de peyote, se me ocurrió contarlo, ¿no? Y me dediqué a hacer unos cálculos lo más objetivos, dentro de la falta de rigor absoluto, porque no tengo datos, pero sí de cuántos seguidores hay de la Iglesia Norteamericana, cada cuánto toman peyote, los seguidores, cuántos huicholes e indígenas mexicanos toman peyote, etcétera, etcétera. Y el peyote es un cactus que en el mejor de los casos tarda 7 o 8 años en madurar, en el mejor de los casos, en vivero, o sea, en su estado natural. México y Nuevo México tarda 12 o 13 años en madurar. Calculando las áreas que hay en la tierra donde crece el peyote, 13 años por cactus en madurar, ni de lejos, ni siendo muy generoso con ellos, hay tantos peyotes en el mundo como para que todos comulguen con la frecuencia que dicen comulgar. Entonces entendí que lo que reparten
tiene forma de polvos, debe ser, vete a saber. O sea, no digo que mientan en el sentido de que estén estafando, ¿no? Pero que no es psicoactivo. Entonces, ellos no tienen asegurada el abastecimiento de peyote, porque no pueden simplemente. Pero la ayahuasca sí está asegurado, porque hay plantaciones cada vez en más lugares, de Amazonía brasileña, Amazonía ecuatoriana, Amazonía peruana, etcétera. Pues entonces, como os comentaba, ¿no? Para mí es otra forma de entender lo que cambia completamente mi óptica, ¿no? Digamos, esta forma esotérica, de que el conocimiento, por ejemplo, el mundo musulmán lo llaman la sílsila. O sea, la sílsila para los musulmanes es la cadena de conocimiento que va transmitiéndose de época en época, digamos, de era en era, de generación en generación, y que uno pues o está conectado con la sílsila o no. Y si uno pregunta a un místico musulmán o a un teólogo, ¿qué es la sílsila? Dicen, es la cadena de conocimiento, simplemente. Uno está conectado con esta cadena y tiene acceso a este conocimiento arquetípico que diríamos nosotros o no. Entonces, como os digo, no creo que sea una mala manera de entenderlo, y de hecho para nada contradice ni los estudios científicos, ni el uso terapéutico, por ejemplo, ni el uso religioso actual de la ayahuasca, no, es otra dimensión más bien, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 50 años, ¿no? Que para mí también es otra dimensión importante del tema. Ha habido 4 etapas de uso de enteógenos, entre ellos la ayahuasca, aunque sea la que más se expande ahora. O sea, como antes os he dicho, a mí me sorprende actualmente. Yo cuando empecé hace 20 años a escribir sobre la ayahuasca, y mi libro de los jíbaros y altas drogas fue de los primeros que trató el tema, ¿no? Digamos, a la occidental. Había habido precursores, ¿no? sobre todo las cartas del Yagé de Burroughs. Pues pensé que, como todos los enteógenos, tendría 10 años, más o menos, a una subida, una bajada, y ya está, ¿no? Pues como pasó con el LSD, por ejemplo, con la psilocibina también. Luego siempre quedan grupos que siguen tomando, y el LSD sigue siendo utilizado por ciertos grupos, pero el auge popular, la moda, por así decir, pues ha decaído. Pero con la ayahuasca, sorprendentemente no. O sea, cada vez va a más. Y hacía pues 20 años que escribí Los jíbaros cazadores del sueño, que ahora va a salir en una nueva edición después de un tiempo de estar descatalogado. Si ponemos como momento histórico de arranque, ¿no?, de nuestra cultura psicodélica, digamos, o enteogénica, el descubrimiento del LSD y la expansión que, ya no hablo de la generación beat anterior porque se ha quedado lejos y fue algo muy minoritario, pero en el año 43 Albert Hofmann descubrió el efecto del LSD, y el laboratorio para el cual trabajaba, Sandoz, pues lo distribuyeron entre psiquiatras de todo el mundo y entre médicos, y hubo un primer paradigma de comprensión, ¿no? Se llamó psicotomimético. En los años 50 del siglo pasado, desde el 40 y tantos, los 50 y tantos, digamos años 50, ¿no?, se consideraba que estas sustancias psicoactivas, digamos arrastradas por el efecto del LSD, reproducían de forma controlada y artificial un estado psicótico. De ahí que se les denominó psicotomiméticos, ¿no? O sea, miméticos que reproducen un estado psicótico. Y básicamente se usó por parte de psiquiatras para, en algunos casos lo tomaban ellos mismos, ¿no? Que hasta los años 50 había también una norma ética, digamos, entre farmacólogos, químicos, psiquiatras también, y es que cuando un químico descubría una sustancia, el primero que la probaba era él. O sea, ya había una norma ética que se llamaba de autoensayo, ¿no? Primero, después de ajustar las dosis que no fueran letales, claro, ni tóxicas, el descubridor era el primero que lo probaba, ¿no? Con lo cual, lo que hizo Hofmann accidentalmente de probar él por primera vez en la historia el LSD hubiera entrado dentro de su praxis habitual, y por eso no se asustó tanto tampoco, porque era habitual que uno probara, y después lo hizo Sacha Chulgin, todos los preparados psicoactivos que iba desarrollando, pero el primero que lo probaba era él. Con lo cual no es nada extraño que en los años 50 fueron los propios psiquiatras, empezando por los químicos de la Sandoz, empezando por Albert Hofmann, los que probaran el LSD antes de darlo a sus pacientes, ¿no? Y se dieron cuenta pues que, según este paradigma, había muchos paralelismos entre el tipo de estado mental que sufrían los psicóticos, los esquizoides, y el efecto que producían estas sustancias psicoactivas, ¿no? Y se daba para esto, o sea, fue muy interesante, porque en los años 50 empezaron tomando los psiquiatras y algunos psicólogos para entender a sus pacientes, para tener más empatía con lo que sus pacientes les describían como su sufrimiento interno, ¿no? Y poco a poco se fueron desarrollando terapias donde quien tomaba el enteógeno era el paciente. Hubo 2 grandes ramas, históricamente hablando, que fue la norteamericana y la europea. En la rama norteamericana, en el estilo norteamericano de uso de psicotomiméticos, se daba dosis potentes de psilocibina o de LSD al paciente y se le dejaba para que tuviera esta experiencia de psicosis controlada en un contexto
acotado, ¿no? Como era la consulta del psiquiatra, y ya se decía que esto ya le curaba. O sea, que la propia experiencia de una psicosis dentro de un marco contenedor, pues ya era suficiente. Y de hecho siguen trabajando así. O sea, yo no estoy nada de acuerdo en esto, ¿no? Me parece infantil y burdo, pero siguen trabajando así. O sea, por ejemplo, las terapias que hay ahora con ibogaína, sí. ¿Cómo se llama esta médica que está en Hawái? La Débora Mas, exacto. Pues sigue utilizando esto, ¿no? De dar ibogaína en dosis fuertes, tener al paciente en una habitación pues protegida y ya está, ¿no? Y cuando acaba se marcha y punto, ¿no? Y en cambio en Europa se desarrolló otra técnica. Como aquí había la tradición del psicoanálisis, que venía del siglo XIX ya, y tenía mucho peso el psicoanálisis, pues se desarrolló, o sea, la americana se llamaba psicolítica, o sea, de disolver la psique, ¿no? De litos, piedra, disolver, psicolítica. No, perdón. La europea se llamaba psicolítica, la técnica, y la americana se llamaba psiquedélica. Entonces, donde salió luego el arte psiquedélico, ¿no? Y en Europa el uso inicial de los años 50 y 60 del siglo pasado de enteógenos se acotaba dentro de una tradición psicoanalítica, entonces se daban dosis más bajas, sobre todo en Suiza, se daban los enteógenos dosis más bajas que la tradición norteamericana, y el psicoterapeuta estaba hablando, digamos, era como una especie de sesión de psicoanálisis, pero el paciente bajo el efecto del psicoactivo, del psicótropo, no del enteógeno, con lo cual podía vaciar mucho más contenido olvidado del inconsciente. Y sigue así, ¿no? De hecho, los protocolos que he desarrollado para usar ayahuasca en psicoterapia tienen mucho de psicoanálisis, ¿no? Y me doy cuenta, no es un psicoanálisis, yo no soy psicoanalista, ¿no? Pero sí tienen mucho de el no dejar la experiencia sin palabras, vamos a decirlo así, ¿no? Una cosa es la experiencia en sí misma, ¿no? Que la experiencia es inefable, indescriptible, en palabras, intransmisible. Pero una vez tiene la experiencia, hay que poner palabras a la experiencia. Los vascos lo decís, lo que no tiene nombre no existe, o algo así decís, ¿no? Un refrán vuestro. Entonces hay que poner palabras, aunque sea una palabra solo, pero es la que actúa de atractor de toda la experiencia y ayuda a poner orden en este ámbito de la vida interna de uno, y vete a saber también de la vida externa. Bueno, entonces en los años 50, como os digo, el paradigma era el psicotomimético, ¿no? O sea, los enteógenos, fueran el que fuera, reproducían estados psicóticos, y esto pues era utilizado por los terapeutas, básicamente psiquiatras entonces, para entender el trastorno de sus pacientes y para producirles una crisis psicótica o esquizoide del tipo que fuera, digamos, en un contexto controlado. Luego, a partir de los años 60, cuando empezaron a tomar el LSD los Beatles y los Rollings y el Andy Warhol y toda la pandilla de artistas psicodélicos o psiquedélicos, se cambió completamente el paradigma. Entonces empezó a verse el efecto de las sustancias psicoactivas no como impulsores de estados psicóticos, sino como otra dimensión de la realidad, lo que se llamó psiquedélica en Estados Unidos y psicodélica en Europa, ¿no? Pero es lo mismo, aunque hay esta variación de la vocal. Entonces se vio como algo, esto no, pues para romper la realidad, para entrar en realidades nuevas, sobre todo como experiencia artística, ¿no? De ahí que básicamente fue en el arte donde más difusión tuvo, en el arte en todo, ¿no? En música, arte plástico, teatro, etcétera. Y de hecho seguimos viviendo, ¿no? Hoy día pocas personas se acuerdan, ¿no? Y a veces es impresionante la amnesia que vivimos los humanos, ¿no? Porque las discotecas actuales son un intento de reproducir el efecto del LSD con recursos electrónicos y mecánicos, no literalmente. Digamos, había aquel grupo que se llamaba Jefferson Airplane, ¿no? Que hacían conciertos y intentaban reproducir el efecto del LSD con focos, ¿no? Entonces eran focos muy simples, se apagaban y se encendían, porque es lo que ellos experimentaban bajo el efecto del LSD. Lo mismo que este otro grupo, ¿cómo se llama? Pink Floyd, sí. O sea, Pink Floyd componía estas grandes composiciones de rock sinfónico intentando reproducir el efecto del LSD desde el sonido, ¿no? Pero las discotecas empezaron así, o sea, intentando reproducir el efecto del LSD con la música psicodélica, con el rock psicodélico de la época, y no nos acordamos, ¿no? Y las discotecas de ahora, que son el centro de relación de los jóvenes, pues es un intento y burdo hasta un cierto punto de vista del efecto de reproducir el efecto del LSD. Bueno, y esto pues fue durando durante más o menos una generación, desde los años 60 hasta los 90, que el paradigma de uso de enteógenos era el psicodélico, no el psicotomimético, ¿no? Y todo el mundo quería ser artista, pues lo primero que hacía era llenarse de hongos, de LSD, de ayahuasca no había tanto, y luego en el cambio de milenio, o sea, a partir de los años 90 más o menos, volvió a cambiar, ¿no? El paradigma de acercarnos a los enteógenos. Y yo creo que también esto fue una puerta de entrada enorme para la ayahuasca, y se pasó de ver el efecto de los enteógenos como algo meramente estético, digamos, artístico, a verlo como
o a concebirlo como algo muy parecido al modelo chamánico, ¿no? Que ayer mencionasteis a Castaneda y él no estuvo nada lejos de influir, ¿no? Que por cierto era catalán, o sea, él se llamaba Castañeda, no Castaneda. Su padre era catalán, que emigró a Perú, y en Perú seguía llamándose Castañeda, y cuando se fue a Estados Unidos perdió la ñ, porque en inglés no existe, lo llamaron Castaneda, ¿no? Pero yo lo estuve siguiendo, tengo amigos que fueron amigos suyos, y sé de buena fuente que era de familia catalana. O sea, yo lo considero antropología ficción, porque muchas cosas que cuentan no son ciertas, ¿no? Pero, como dicen los italianos, no es cierto, pero está bien encontrado, ¿no? Pues son libros muy inspiradores de esto que os digo, ¿no? O sea, del uso de sustancias y, bueno, en todo caso, sus libros y otros, no solo sus libros, pues dieron pie a este cambio de paradigma en la comprensión del efecto de los enteógenos a partir de los años 90 y está durando hasta ahora, ¿no? Pues que el modelo ya no era el artista que rompía esquemas y hippie, y ya no era comprender a los locos lo que pasaba por dentro suyos. El prototipo, digamos el modelo, ¿no? Para usar enteógenos era el chamánico, el étnico, en un sentido amplio, no solo chamánico, ¿no? Y coincidió esto con la moda de los viajes étnicos, a ver grupos indígenas de África, de América, llenarse uno de piojos y dormir ahí tirado en la selva en medio, y esto pues se consideran viajes. Antes no había estos viajes. En los años 60 y 70 del siglo pasado y hasta 80 no había viajes étnicos, o sea, había viajes de aventura, pues la gente que iba, los aventureros iban de aventura, donde se podía, fuera al Polo Norte o fuera en medio de la selva amazónica, pero no había interés étnico, ¿no? Por ir a hacerse una fotografía con los masái saltando, o con los quichuas no sé qué, o con los shuar reduciendo cabezas. Esto es una moda de finales de siglo, ¿no? Que ha llegado hasta ahora. El modelo chamánico es el que se impuso y empezaron a ser llamados desde aquí chamanes amazónicos, y esta espiritualidad que durante los años 60, 70, 80 estaba claramente dividida y había una espiritualidad que llegaba, o sea, como nuestro edificio espiritual en Occidente se hundió hace ya un siglo, más de un siglo, ¿no? Pues andamos locos buscando un modelo de espiritualidad que nos sirva para la vida cotidiana, que no sea un absurdo de dogmas de fe que hay que creer por narices, ¿no? Y de frases que tienen 5.000 años y no han sido ni adaptadas por la Iglesia, a pesar de que yo respeto mucho la religión católica, eso es una gran religión. Otra cosa son los curas y la gente del Vaticano, pero si uno entiende la religión católica a fondo, es una gran religión. El problema con la religión católica es que ha roto la cadena, y también os hablaré de esto por la tarde, ¿no? De la experiencia extática directa, la ha roto, ¿no? La ha puesto en manos de los sacerdotes, y los sacerdotes se han convertido en un colectivo decadente de hace ya siglos, ¿no? No es nuevo, pero si uno sabe entenderlo, por ejemplo, el otro día estaba hablando a un grupo de terapeutas de la respiración, ¿no? De esto que llaman renacimiento, rebirthing, y les hablaba de esto, decía, pero lee la Biblia con atención, o sea, porque solo que hay que entender las claves simbólicas, y muchas están rotas, hay eslabones de la cadena que han desaparecido por el motivo que sea, pero por ejemplo, el uso de la respiración para buscar la experiencia extática es universal y perenne. Cada generación, los púberes lo descubren, que encerrándose en el váter, dejando de respirar, dando vueltas, y otro que te apriete por detrás, te quedas desmayado por unos minutos, y es fantástico este estado. O sea, y cada generación lo descubren los púberes, ¿no? Y mira que los maestros ya les dicen que no lo hagan, y nadie se lo cuenta, lo descubren de forma espontánea, ¿no? Usar la respiración como hago yo con la respiración olorénica, o los sufis con los hadra, o los yogis con el kapalabhati, o los transpersonales con la holotrópica, ya está en la Biblia, solo que hay que entenderlo. Por ejemplo, en la Biblia todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo es la respiración, solo que el símbolo que usaron, y se ha quedado no creyéndolo, es de un pájaro, ¿no? Por eso el Espíritu Santo siempre está representado como un pájaro, pero es una forma alusiva o simbólica de referirse al aire. Pues si uno entiende las claves simbólicas y lees con mucho cuidado y sabiendo que se han roto trozos de esta transmisión, ¿no? ¿Qué habla del Espíritu Santo? ¿Cómo hay que tratar el Espíritu Santo? ¿Cada cuánto? Uno puede ir reconstruyendo, como un arqueólogo que reconstruye un edificio a partir de trozos que quedan, solo uno puede reconstruir técnicas pragmáticas de usar la respiración para conseguir o para buscar la experiencia extática. Bueno, esto es otro tema. Bueno, pues en los años 70, como os digo, 80, por un lado estaba esta búsqueda de una espiritualidad práctica que se hizo básicamente pues trayendo a Occidente técnicas orientales, o sea, yoga, meditación, etc. Entonces todo el mundo que quería tener una vida espiritual iba a meditar, o sea, no iban a la iglesia a rezar, iban al dojo de turno a meditar o a hacer yoga, ¿no? Y fue cuando entraron pues técnicas como el Vipassana, por ejemplo, y se expandieron por Occidente. Pero esto también se fue acabando, y cambio de siglo, digamos, el modelo
algunos se quedaron meditando, como siempre pasa, ¿no? Y siguen meditando, pero la moda, por así decir, o sea, el paradigma se cogió más al chamanismo. Entonces empezaron a invitar chamanes para que vinieran a hacer cosas muchas veces puramente quijotescas. Yo diría que la mayor parte de veces son quijotes y los que los siguen son Sancho Panzas, bobos y embobados que se creen lo que les dicen estos hombres. Se ponen 2 plumas en la cabeza y un taparrabos, ¿no? Y que hablan de cosas incomprensibles como las 7 sangres y los 8 espíritus. ¿De qué me estás hablando? Entonces, y esto para mí es, os digo, una muestra de la decadencia de Occidente. O sea, que no nos esforzamos por entender cosas que nos dicen y uno pues lo cree, pues qué bien, vamos a la ceremonia de las 8 sangres. ¿Qué es esto? En cambio, la ayahuasca desde hace poco, ¿no? Ya, yo diría que una década a lo sumo, desde 2005, digo, está habiendo un fenómeno para mí como antropólogo muy interesante, es que está uniendo estas dos tradiciones, ¿no? Por un lado está uniendo la tradición psicodélica con todo lo que quedaba en Occidente, tanto como psicodélica como uso de enteógenos para inspiración artística, digamos, todo lo que es la tradición psicodélica europea en un sentido amplio, la está uniendo con la tradición chamánica e indígena que ha venido de la Amazonía, ¿no? Por eso es interesantísimo para mí como antropólogo ver todos estos nuevos sincretismos que se están dando alrededor de la ayahuasca, ¿no? De formas de uso, de aplicaciones del efecto de la ayahuasca, de contextos rituales en que se están creando y se está dando, etcétera, porque está uniendo estas dos tradiciones y en contra de lo para mí previsible, que es que al cabo de 10 años empezaría a decaer. Es al revés, o sea, se está expandiendo muy. Mirad este curso, por ejemplo. Bien, entonces vamos a ver, ¿no? En el futuro próximo lo que depara. Por un lado hay también un movimiento legal liberalizador, por otro lado pues se mantienen manos duras, ¿no? Con las sustancias psicoactivas. Entonces, ya para redondear, este nuevo marco o paradigma en el cual se está usando la ayahuasca tiene un denominador común, ¿no? Y es que se entiende en Occidente, me refiero, se entiende como herramienta para el cultivo del mundo interno. Y de hecho, si uno habla con los daimistas, aunque para ellos es un aspecto estrictamente religioso, pero no es una religión mística o una religión dogmática, sino que lo entienden más desde el punto de vista de cultivarse por dentro. Lo que es psicoterapia, un uso psicoterapéutico, exactamente lo mismo. Lo que es un uso no bien delimitado, también tiene que ver con el cultivo del mundo interno, de estas sesiones que se hacen, chamánicas o pseudochamánicas o neochamánicas. Y en este sentido, yo tengo la sensación de que pronto vamos a ver un quiebro conceptual, por lo menos, porque el cultivo del mundo interno está invadiendo muchos campos. Por ejemplo, la mayor parte de personas que acuden a ritos del daime, que no son fardados, como llaman ellos, o sea, comprometidos públicamente con la doctrina del daime, no buscan una experiencia mística, sino también buscan algo que genéricamente entra dentro del cultivo del mundo interno, una dimensión espiritual o transpersonal o psicoespiritual. Como esto es un ámbito que está en clara decadencia, está lleno de Quijote y Sancho Panzas, llenísimo. Entonces, cuando las cosas bajan, inevitablemente tocan fondo y empiezan a subir otra vez. De ahí que yo tengo la expectativa y la esperanza de que en menos de 10 años va a cambiar la terminología y va a salir una terminología nueva y más adecuada, ¿no? Para referirse al uso de la ayahuasca, que no sea el cultivo del mundo interno, porque esto ahora, os digo, abarca tantas cosas. Por ejemplo, en mis cursos, ya es que no quiero poner talleres, o sea, se sigue usando, pero ya hace años que, pero talleres, o sea, es un término tan, porque hay talleres todo, ¿no? Talleres de musicoterapia, talleres de macramé, talleres de risoterapia, talleres de caballos que hacen yoga, talleres de... Ya, por eso he vuelto a recuperar el nombre de cursos prácticos. Y también he observado que también en algunos ámbitos serios, profesionales, van abandonando el nombre de talleres por esto, ¿no? Porque es un término que ya no tiene ninguna seriedad semánticamente. Lo mismo que hablar de estupefacientes. El término más adecuado para mí, para referirme a la ayahuasca, es estupefaciente, porque a uno lo deja estupefacto el mundo al que... No, estupefaciente viene de estupefacto, ¿no? De estupefacción. Y etimológicamente hablando, estrictamente hablando en sentido lingüístico, es la palabra mejor para denominar lo que produce la ayahuasca. Te deja estupefacto ante la inmensidad de lo que uno descubre. Pero no se puede usar porque, claro, hace de los años 60, hace 50 años que la policía usa el término estupefaciente, los jueces lo usan para referirse solo a cosas adictivas, negativas, destructivas de la personalidad, pues no se puede usar. Y ya para acabar con esto, ¿no? Yo tengo la sensación que está a punto de nacer un nuevo paradigma que englobe, digamos, que tal vez sea la expresión transpersonal, porque me he fijado que en algunos lugares lo empiezan a usar ya este término, para hablar de la experiencia transpersonal, que engloba lo psicológico, lo espiritual, el cultivo del mundo interno, el grupo, digamos, la pertenencia a un grupo, el campo, que hablaré mañana del campo, también algo de terapia, tiene la experiencia transpersonal, porque sale en último término de psicología, ¿no? Y es interesante porque la palabra transpersonal
la acuñó Jung en un escrito del año 1937. Ya hablaba de la necesidad de hacer una psicología que fuera más allá de la psique individual y la bautizó con el término de psicología transpersonal. Y casi un siglo después pues, empieza a resonar. Pues a lo mejor vamos a denominarlo así, ¿no? Como la experiencia transpersonal. En este sentido, pues la ayahuasca por sí misma ya es terapéutica. Ya sabéis que la OMS ha calculado que actualmente 22% de la humanidad sufre depresión y en Occidente este 22 sube hasta el 30% en algunos lugares, de depresión diagnosticada, o sea, vete a saber los que luego se quedan en casa viendo la televisión o con la plaga de la pantallita para compensar su depresión. Y la OMS calcula que en el año 25 va a llegar al 50% del mundo que esté diagnosticado de depresión. Es brutal, ¿no? Y la depresión sale básicamente de la presión social y de la soledad en que vivimos. Este es el precio para el avance postindustrial que estamos creando entre todos, ¿no? La soledad y la presión social y los resultados de la depresión. Y la ayahuasca sirve para combatir esto, ¿no? Porque genera este estado de altruismo con los demás, ¿no? De compadrazgo, como de empatía emocional, que después hablaré estrictamente del ámbito emocional. Pero antes quería comentar algo más. Para acabar esta charla, hay una condición para los trabajos de ayahuasca, ¿no? Como fijaros, estoy hablando como de cosas globales, ¿no? Después ir entrando más en las recetas, en el contexto, etc. Hay una condición para usarla tanto en cultivo del mundo interno como en terapia, y es la calidad humana, esta cosa indescriptible con precisión que llamamos calidad humana. La primera condición para llevar una sesión de ayahuasca es tener calidad humana, y esto no sé exactamente cómo describirlo, pero supongo que es una mezcla de carisma, de empatía, de respeto por los demás y por uno mismo, de honradez, de no hacer nada que uno se esté absolutamente seguro que puede hacer con una razonable seguridad, compasión también, sí, aprender a observar, a escuchar. O sea, una persona que no tenga calidad humana no puede entrar en estos mundos honestamente, no sé cómo deciros, ¿no? Y menos tratar de guiar a otros. Y hoy día hay mucha estafa en el ámbito de la ayahuasca, muchísima. Se hace todo desde el ego, ¿no? Yo, chamán, poderoso. Claro, este es el gran, para mí es el gran peligro de la ayahuasca actualmente. O sea, el gran peligro serio no es tanto la legislación, que esto cambia, sino que estimula el narcisismo, como dices tú, mucho estimula, ¿no? Y es el gran peligro. O sea, si lo usáis en psicoterapia, es el burladero que hay que poner, está ahí siempre, ¿no? Que frenar el narcisismo que inevitablemente estimula la ayahuasca. Como todos los enteógenos, ¿no? Los griegos, que sabían mucho, los griegos arcaicos, de una misma raíz, narcos, hicieron surgir la palabra narcótico y narciso. Ambos términos salen de narcos, ¿no? Porque los griegos ya se dieron cuenta. Los narcóticos, que ellos usaban sus ritos mistéricos durante 25 siglos, ¿no? Estimulaba el narcisismo. Es muy ilustrativo y os invito a que no olvidéis nunca. Si vais a tomar ayahuasca vosotros o a llevar sesiones, no lo olvidéis nunca. El dragón se llama narcisismo en esto, ¿no? Y es lógico, porque uno se siente tan conectado con Dios, con lo trascendente, pues, que a mí qué me vas a contar. O sea, yo ya sé lo que es bueno para mí y para todos, y ya sé cuál es la solución de la humanidad, me lo ha dicho Dios, ¿no? Ya, bueno, baja y limpia los vómitos, corre, ¿no? Eso es lo que en ese sentido es hermoso el vómito, porque es útil, sí. y un tipo te echa por tierra. Yo he encontrado cómo no vomitar, ¿no? Porque en último término los vómitos, aunque tengan un origen psicosomático, como estoy seguro que son los de la ayahuasca, entonces alcalinizando mucho el cuerpo antes de tomar ya no vomitas, ¿no? Pero en mis sesiones no lo evito. por eso que dices, ¿no? Porque cuando uno ha vomitado con otro en el mismo balde, o sea, es como que algo muy saludable nos une, ¿no? Aunque sea muy feo de decirlo, pero sí. Y entonces calidad humana, ¿no? Calidad humana, yo os digo, y no es fácil, aunque estamos intentándolo entre todos, ¿no? Definir de una forma funcional, fáctica, qué implica calidad humana, pero es esto: honradez, humildad también, por supuesto, ¿no? Realismo también. Por eso la calidad humana, a pesar de que no sé definirla con precisión, es uno de estos aspectos técnicos para uno mismo el consumo de ayahuasca, y más si lleva sesiones terapéuticas o psicoreligiosas o el tipo que sea para otro. También servicio, pero con servicio hay que ir con cuidado, ¿no? Porque esto sí hincha el ego, ¿no? ¿Sabes? Tanto que hago por ti, Andrés, tanto que hago por ti, me lo agradeces, ¿no? Hay 3 leyes que regulan, universales, que regulan el comportamiento humano. Una de ellas es que damos y a veces imponemos a los demás lo que necesitamos para nosotros y no tenemos valor de buscarlo, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque claro, pues cuando uno impone su servicio, pienso, Dios mío, líbrame de esto, ¿no? O sea, porque vete a saber lo que él necesita de mí y no me lo dice. O sea, esto no tiene nada que ver con el altruismo, por ejemplo, ¿no? La sociobiología en estos últimos años es una ciencia muy interesante, una rama, vaya, científica, y ha puesto de relieve que nuestros genes son altruistas, o sea, no como decía Dawkins del gen egoísta, ¿no? Que la orientación básica del ser humano desde un punto de vista sociobiológico es hacia los demás,
y hacia buscar la paz interior. Esta es la orientación básica. O sea que forma parte de nuestra carga genética el servicio a los demás. Y estoy recordando ahora un estudio que leí hace un tiempo. Ponía de relieve, o sea, buscaba los factores que acompañan el estar feliz, ¿no? La sensación de felicidad. Y recuerdo que los dos factores que más salían entre la gente feliz, uno era que estaban implicados en su comunidad, fuera familiar, fuera vecindario, por tanto eran altruistas, ¿no? Y por otro lado, que también era la base de la felicidad, es que gozaban de las relaciones íntimas interpersonales. O sea, conseguían gozar, ¿no?, de estas relaciones. Y en este sentido, por ejemplo, Science, otro artículo que ahora me viene en la cabeza, un estudio que hicieron, descubrieron que los efectos más positivos para la salud pública es el voluntariado. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Es más saludable el voluntariado, ofrecer uno un tiempo suyo y sus capacidades como voluntario, que ir a ver al médico o al psiquiatra de turno. Incluso observaron que hasta el colesterol bajaba, el colesterol malo, ¿no?, digamos, la grasa mala, hasta bajaba, empezaba a hacer actividades altruistas, ¿no?, de voluntariado. Bueno. Pero en la selva también lo utilizan para guerrear, ¿no? Sí, sí, sí. Para generar enfermedades. Sí, claro, sobre todo los chamanes, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que en la selva hay mucho altruismo. O sea, es que la vida no es posible sin altruismo, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos del narcisismo. Claro, en cualquier grupo étnico amazónico, todos, ¿no?, o incluso grupos andinos, pues en una choza, que es la mitad de esta sala, viven 20 personas, todo el tiempo. Pueden vivir 2 o 3 núcleos familiares, con los 8 o 10 hijos de cada uno. Entonces allí es imposible ser narcisista, porque es que no te libras de estar solo en todo el día. Es que no te libra, entonces allí no se puede desarrollar el yo soy el mejor, porque es 2 veces y te vuela un garrotazo y ya está, ¿no? Digamos, dicho de forma burda. Pero en nuestro mundo todo está hecho para que seamos narcisistas, no para yo, mimé, conmigo. No tienes dinero, pues acá no te preocupes. Compra este BMW que te gusta y lo empiezas a pagar después de Reyes Magos, ¿no? Y de ahí que en nuestro mundo, como decía Lowen, ¿no?, o sea, el narcisismo es el mal de nuestro tiempo, no hay otro mal. O sea, es el narcisismo y todo lo que le envuelve de soledad, depresión, presión social, que es lo que, digamos, lo que nutre este patrón narcisista psicológico. Entonces, claro, es que no se puede, ahí no puede. Estas características que decías son las características que debe tener supuestamente un guía en Occidente. Estas las tienen también los chamanes amazónicos, sí. Las tienen también los chamanes que se dedican a la brujería. ¿O los de la brujería sí, tienen unas características diferentes? No, tienen calidad humana. Otra cosa es que lo usan para la que lo usan. Entonces, pero es que tampoco es, como te diría, tampoco se entiende bien aquí, ¿no? Porque estos chamanes que lo usan para malear, digamos, o sea, para hacer daño a otros, tampoco es una cuestión como de codicia personal o así, ¿no? Sino que es como nuestra policía. O sea, aquí las armas las tienen los ladrones y los criminales por un lado y los policías por el otro. Y las armas son las mismas. O sea, un revólver es un revólver. Si te apunta y dispara, te mata. Da igual quién esté detrás del revólver, ¿no? Claro, de entre los delincuentes, los hay que no son tan malos. Y también de entre los policías no todos son buenos, pero tampoco todos son malos. Entonces, aunque el uso de las armas por parte de los policías pareciera que fuera correcto, honesto y tal, lo es en parte, pero no lo es en otra parte, ¿no? Y aunque pareciera que el uso de las armas por parte de los criminales, de los ladrones, es siempre deshonesto, lo es a veces, pero a veces tampoco lo es tanto. Entonces, los Huahuecas, por ejemplo, entre los Shuaras, uno los va a buscar para herir a otros, pero como en defensa propia. O sea, nadie va a... Mira, como me caes mal, voy a buscar aquí, le voy a pagar. Porque ¿para qué vas a pagar a un chamán para que te diga? Pues no le mires más y ya está, si te cae mal, ¿no? Aquel tipo. Entonces, es esta mezcla, ¿sabes? Que no son tan claras las cosas, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, esta es la gran asignatura que hay que trabajar hoy día toda la gente que estáis interesados, que estamos interesados en ayahuasca y yo en teógenos también más en general, ¿no? La calidad humana, pues se está desmanganillando y esto pues puede acabar siendo otro patio más de Quijotes y Sancho Panzas. O sea, calidad humana tiene que ver con presencia, por ejemplo, ¿no? Con esto tan olvidado que es la presencia. Y la presencia tiene que ver con la conciencia de uno en el presente, en el aquí y ahora. O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué puedo aportar en este momento, en esta situación? ¿Y qué puedo coger para mí y llevarme para casa? No sé. Los santos no son algo de la Edad Media, como se los considera. Actualmente hay santos vivos, ¿no? Y lo que indica que uno es un santo, que los hay, es la presencia, precisamente. Personas con una presencia absoluta, ¿no? Del aquí y ahora. Ya os digo, y hay santos hoy día, no es una cosa de mitología medieval, ¿no? Los hay. Y esto es lo que distingue a un santo. Claro, pero un santo no es un todo nada. Hay grados de santidad, lo mismo que hay grados de presencia, hay grados de calidad humana, hay grados de virilidad y de feminidad también. Entonces,
los trabajos con ayahuasca, hagámoslo con calidad y exijamos, ¿no? Si vais de trabajos, los llevéis vosotros o estéis como participantes en sesiones que llevan otros, exigirles que se haga con calidad, ¿no? Pero no vale cualquier contexto, no vale la sala ordenada de cualquier manera o llena de cajas o de trastos, no. La sala debe estar cuidada, o sea, el orden tiene que estar cuidado, los horarios tienen que estar cuidados, la presencia de la persona que lo lleva debe tener presencia. Fin de la segunda clase.